ya ansiosos de regresar, esperar que el vuelo salga, hermanos, y venir en el vuelo y llegar casi ya al área metropolitana y estar a 10 minutos de aterrizar y luego encontrarte con una tormenta, hermanos. Bueno, pensé que ya no los iba a ver más que en el cielo, hermanos. En serio, terrible, terrible. El avión no pudo aterrizar. 2 veces lo intentó hacer, hermano, y ya casi llegando al piso tenía que subirse otra vez porque el viento era mucho y se movía todo y feo. Estar como 1 hora, yo creo, alrededor, en medio de la tormenta, hermanos. En medio de la tormenta, no es sencillo. Finalmente tuvimos que irnos hasta San Luis, a aterrizar en San Luis, porque no pudo aterrizar el avión aquí. Entonces, estando allá, bueno, pues ya nos dijeron que te esperáramos un rato, que probablemente el avión iba a regresar nuevamente a Monterrey. ¿Qué creen que hicieron muchos? Se bajaron del avión, hermano, no se volvieron a subir. No, yo y el hermano Francisco ahí, pues ahí nos quedamos, ¿verdad? Gracias a Dios pudimos regresar, ¿verdad? Y ya cuando regresamos, pues ya estaba todo en calma. Ya pudo aterrizar bien el avión. Y el chiste ahora era encontrar taxi, ¿verdad? Porque el Uber particular que tengo, que es el hermano Luis, pues yo le tuve que decir que se moviera, hermano, porque pues no íbamos a poder llegar a la hora que estaba programada. Total, pues hasta las 3:30 de la mañana pudimos llegar a casa, hermanos, ¿verdad? Con la ciudad inundada, pero bendito Dios, bien. Si me preguntan si me asusté, sí me asusté. Me dice el otro hermano, ya cuando ya íbamos ya en terreno, ¿no? En el cielo ya sin tormenta, me dice, ¿te asustaste? Le digo, ¿tú? Dice, yo sí. Le digo, pues yo también. Pero es increíble, hermanos, cómo la gente se desespera, hermanos, se desespera. Yo iba al lado de una señorita, desde que empezamos, no levantó su cabeza, estaba así, o sea, como queriendo perderse, ¿verdad? En la nada para que pasara pronto todo, hermanos. Y pues no pasaba. Pero, hermanos, bueno, muchas cosas te vienen a la mente realmente en ese momento, ¿no? Especialmente el saber o el pensar que probablemente es el momento en que te vas a ir de aquí, ¿verdad? O sea, sí lo llega a pensar uno. Pero cuando estás en paz con Dios, hermanos, las cosas son diferentes, ¿verdad? Y es más fácil enfrentar esa situación. Yo me pregunto, ¿qué piensa la gente, verdad? Que no cree en Dios, o la gente que está lejos de Dios en ese momento, ¿no? Donde las cosas están difíciles. Pero bueno, eso es, hermanos. Luego les voy a hacer una presentación, hermanos, que estoy armando ahí con algunas fotos que tomamos para que conozcan a los hermanos y ellos ahí puedan saber dónde anduvimos, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, ahora sí vamos a entrar a la escritura, hermanos. Vamos a aprovechar los minutos que tenemos. Vamos a continuar con 1 de Pedro 4. Estábamos viendo el versículo 10. El versículo 10 que dice, cada uno según el don que ha recibido, ¿qué tiene que hacer? Ministrarlo a los otros. ¿Cómo? Como buenos administradores, ¿de qué? De la multiforme gracia de Dios, ¿verdad? Esta es la cuarta cosa que Pedro mandó. Ellos deberían de usar los dones. Acuérdense, hermanos, que en sí lo que estamos viendo es lo que Pedro dijo después del versículo 7, cuando dijo, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Luego, esa es la primera cosa. La segunda cosa en el verso 8, tened entre vosotros ferviente amor. En el verso 9, hospédense los unos a los otros. Y ahora en el verso 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Así que la cuarta cosa es que para estar preparados para el día final es que ellos deberían de usar sus talentos, usar sus dones recibidos. Ya habíamos hablado también un poquito acerca de esto. Decíamos que la palabra don es la palabra charisma y que es la misma palabra que se usa usualmente para hablar de los dones milagrosos también. Así que probablemente aquí pudiera ser que estuviera hablando de dones milagrosos, aunque el contexto parece indicar lo contrario. Parece que se refiere a los dones normales que tenemos, puesto que después en el verso siguiente habla de servir, del don de servir, y el don de servir pues no era un don milagroso, ¿no? Así que probablemente aquí se refiere a los dones comunes. Independientemente de eso, sabemos que en nuestros días los dones milagrosos pues ya no existen, ¿no? Ya eso se terminó, puesto que solamente podían ser adquiridos por la imposición de manos de los apóstoles en primer lugar.
pero especialmente también porque según las enseñanzas del Nuevo Testamento, especialmente lo que Pablo escribió a los Corintios en el capítulo 10, habla de que cuando viniera lo perfecto, lo que sería en parte se terminaría. ¿Y qué es eso que era en parte? Pues la era de los milagros, ¿sí? Eso se terminaría y entonces vendría lo perfecto. ¿Y qué es lo perfecto? La revelación total o final escrita del Nuevo Testamento, ¿ok? Entonces, no es el punto de estudiar eso. Sin embargo, hermanos, lo que quiero que nos centremos es que veamos aquí la responsabilidad que tenemos los cristianos. Algunas veces cuando hemos estudiado la parábola de los talentos de Mateo 25 y llegamos al punto de aquel que escondió su talento, la sentencia final que el Señor dio fue: y al siervo malo y negligente, echadle, ¿dónde? Al fuego, ¿verdad? En las tinieblas de afuera, ¿sí? Es decir, eso es el infierno. Esa fue la sentencia, y yo les he dicho esto, tal vez se acuerden, que entonces el usar los talentos es un asunto de cielo o de infierno. Cuando una persona no usa sus talentos, entonces lo que le aguarda para él, o lo que le aguarda a él, son las tinieblas de afuera, es decir, el infierno. Cuando una persona usa sus talentos, entonces lo que le espera a él es el cielo. Bueno, por eso es que Pedro dice aquí, que puesto que el fin de todas las cosas se acerca, una de las cosas que hay que hacer es que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los demás. Es la misma enseñanza del Maestro, es la misma enseñanza de Cristo. Puesto que el fin de todo se acerca, puesto que la segunda venida del Señor está cerca, entonces cada uno de nosotros debemos usar nuestros talentos. ¿Ok? Esa es la enseñanza. Ahora, esto nos debe llevar a pensar, hermanos, en primer lugar, que existe la responsabilidad de usarlos. La segunda cosa es que esos talentos tienen su origen en Dios. Es decir, que las cosas que nosotros poseemos no son de nosotros mismos, sino que Dios nos las ha proporcionado. Ahora, cada uno incluye a cada cristiano. Y eso también nos deja entrever entonces que Pedro no estaba hablando aquí de los dones milagrosos, porque todos los cristianos no tenían todos los dones milagrosos. No todos los cristianos, dicho de otra manera, no todos los cristianos tenían dones milagrosos. Y sin embargo, Pedro aquí incluye a todos los cristianos. Dice que cada uno, ¿ok? Ahora, la responsabilidad de usar los dones es, hermanos, en favor de la hermandad. Dice el resto de los versículos. Cada uno, según el don que ha recibido, ¿qué tiene que hacer? Ministrelo a los otros. Ellos, hermanos, deberían de ponerlos al servicio de los demás. De hecho, la palabra ministrar aquí es diaconeo, es de donde obtenemos la palabra diácono, y un diácono es un servidor. Por lo tanto, en cierto sentido, cada cristiano es un diácono, porque cada cristiano es un servidor, o al menos debe serlo. Claro, no estoy diciendo que entonces que todos los cristianos seamos diáconos como los que menciona Pablo en 1 de Timoteo 3, no. Los diáconos de 1 de Timoteo 3 son personas especiales que son establecidas bajo el gobierno de la iglesia para servir a los santos, pero son oficiales que la iglesia establece. Pero de una manera general, cada uno de nosotros deberíamos de ser un diácono, un servidor, porque esa es la idea que Pedro está dando aquí. Sí, dice, ministrelo a los otros. Después, Pedro dijo cómo deberían de usar esos dones en favor de los demás. ¿Cómo? Dice, como buenos administradores. La palabra administradores, hermanos, puede ser traducida también como mayordomo. Así que, la palabra aquí, administrador, hermanos, todavía nos da más luz acerca del origen de esos talentos. ¿Por qué? Porque la persona que era mayordomo no era realmente el dueño de los talentos, no era el dueño de las propiedades. ¿Quién era un mayordomo en el primer siglo? Bueno, un mayordomo era un esclavo en el que el amo ponía toda su confianza, y por ser el hombre de todas sus confianzas, ponía sobre sus manos la administración o el manejo de toda su casa.
Esto incluía en sus negocios e incluía la buena marcha también de todo lo que tenía que ver con la servidumbre, ¿sí? Así que el mayordomo tenía que ver que todo funcionara bien en la casa. Él no dejaba de ser un esclavo, no dejaba, hermanos, en algún momento dado de tener algún privilegio, no tenía algún privilegio sobre los demás. El único privilegio es que él estaba al frente de todos los demás, pero no dejaba de ser un esclavo. Bueno, la idea aquí, hermanos, es que entendamos eso. Nosotros, los talentos que tenemos, los dones que hemos recibido, no son nuestros. Por eso dice Pedro aquí, según el don que ha recibido. Dios es el que nos ha dado, hermanos, las cualidades, los talentos, las capacidades no milagrosas que hoy tenemos. Ahora, ¿qué espera Dios que hagamos con eso? Bueno, que seamos buenos mayordomos. Seamos buenos mayordomos, ¿ok? Y ese mayordomo podía ser bueno cuando hermanos, era un mayordomo fiel. Fíjense lo que dice 1 Corintios 4 del 1 al 2. 1 Corintios 4 del 1 al 2. ¿Quién lo tiene? 1 Corintios 4 del 1 al 2. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo, administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ok. ¿Cómo deben ser hallados los administradores? Fieles. Bueno, entonces, nosotros, los talentos que tenemos no son nuestros, Dios nos los ha dado. Dios espera que como mayordomos hagamos un correcto uso de ellos. Seamos fieles. ¿Ok? Esta fidelidad, hermanos, gira en torno a hacer un uso responsable de los talentos, gira en torno de hacer producir nuestros talentos, gira en torno también de nuestra fidelidad a los mandamientos de Dios y a su palabra. ¿Ok? Así que ellos habían recibido talentos, pero deberían de ser administradores fieles. Es decir, que manejaran responsablemente los dones milagrosos y los no milagrosos que se les habían conferido, de la misma manera que un mayordomo debería de hacerlo con los bienes de su amo. Eso es lo que realmente está queriendo decir Pedro. ¿Ok? Esto es una gran lección, hermanos, para la iglesia también de nuestros días. Hoy no hay dones sobrenaturales, solo talentos o cualidades que igualmente hemos recibido de parte de Dios, los cuales, al igual que aquellos a los que les escribió Pedro, debemos usar en favor de la hermandad. ¿Sí? El estudio de la parábola de los talentos bien vale la pena, hermanos, que lo estemos considerando constantemente cada uno de nosotros en nuestra vida, para que veamos qué tan importante es que estemos activos dentro del cuerpo de Cristo. Es un asunto de cielo o de infierno, hermanos. Eso es realmente lo que enseña esa parábola. Y eso es también lo que está enseñando Pedro aquí, en 1 de Pedro capítulo 4 y verso 10. ¿Ok? Ahora, Pedro agregó algo más. 1 de Pedro capítulo 4 verso 10. Como buenos administradores ¿de qué? De la multiforme gracia de Dios. La multiforme gracia de Dios, hermanos. Pedro dijo esto, hermanos, para que nadie se sintiera superior que los demás por los tipos y por la cantidad de dones que poseemos. ¿Sí? En la iglesia hay personas que tienen muchos talentos, hay personas que tienen más o menos talentos, y hay personas que tienen solo un talento. Pero la realidad es que todos tenemos talentos, aunque nosotros mismos lo neguemos y aunque nosotros mismos pensemos que no tenemos alguno. Cuando un cristiano piensa que no tiene talentos, es porque realmente está inactivo en el cuerpo de Cristo. Porque cuando un cristiano está activo en el cuerpo de Cristo, está entrando a la puerta, o está entrando por la puerta, por medio de la cual va a descubrir cuál es su talento. Hay varias cosas que yo les he dicho que podemos hacer para descubrir el talento, los talentos.
La primera de ellas, hermanos, es que oremos a Dios para que Él nos ayude a poder descubrirlo. La segunda es, hermanos, que nos pongamos activos en la iglesia, porque esto también es un asunto de prueba y error. Yo tengo que intentar en alguna cosa, y si no funciona, tengo que intentar en otra, y si no funciona, en otra, y si no funciona, en otra, hasta que encuentre el lugar donde yo, hermanos, quepo, de donde yo soy. Porque hay dos cosas también fundamentales que hemos dicho que sirven para comprobar cuál es nuestro talento. Primero es que nos guste hacerlo, y segundo, que lo hagamos bien, ¿verdad? Eso lo hemos dicho ya innumerables ocasiones. Bueno, pero cuando alguien piensa que no tiene talentos, bueno, es normal que esto lo piense alguien que apenas va empezando en la iglesia. Pero si usted tiene años en la iglesia, lo que está pasando es que usted nunca ha estado activo en la iglesia. Porque si estuviéramos activos, ya hubiéramos encontrado algo en que podemos desarrollar nuestros talentos. ¿Sí? Ahora, deténgase un momento a pensar en esto. Algunos creen que aquellos que predican son los más importantes en el cuerpo. ¿Será cierto eso? No. Sí. Otros piensan que aquellos que están, no sé, evangelizando son los mejores en el cuerpo. Tampoco. ¿No? ¿Y acaso le puede decir el ojo a la mano, no te necesito? ¿Puede decirle? No. Ok. Perdón, la mano al ojo dice, ¿verdad? ¿Puede decirle la mano al ojo, no te necesito? No. Fíjese en esto. Cuando nosotros podemos ver, bueno, podemos venir y tocar esto, ¿verdad? Pero cierra sus ojos, ¿verdad? ¿Le puede decir la mano al ojo, no te necesito? No necesita la mano, no puede agarrar si el ojo no está, ¿verdad? Entonces, así es en el cuerpo. Todos los miembros tienen una función que realizar. Y cada función del cuerpo, de los miembros del cuerpo, es importante para que el cuerpo funcione bien. ¿Ok? Así que, hermano, si no ha descubierto su talento, descúbralo. Y si ya lo descubrió y no lo ha puesto en acción, póngalo en acción, porque el tiempo está cerca. Y cada uno, según el don que ha recibido, debe ministrarlo a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La palabra multiforme, hermanos, indica de muchas formas, muchos tipos. ¿Ok? Dios ha puesto en el cuerpo a cada uno como Él quiere. Dice Pablo también a los Corintios en capítulo 12. Hay multiplicidad de dones, hay multiplicidad de talentos, y todos son importantes dentro del cuerpo. Desde el que barre hasta el que predica. Desde el que administra la ofrenda hasta el que hace la oración inicial. Todos somos importantes dentro del cuerpo de Cristo, pero no más importantes los unos que los otros. ¿Ok? Ahora, el verso 11, vamos al verso 11 ahora. El verso 11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Ok? Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 4 verso 11, quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, en este versículo Pedro va a hablar de dos talentos o dos dones. ¿Ok? Primero va a hablar del don de hablar la palabra de Dios, o de predicar o proclamar la palabra de Dios. ¿Ok? Si alguno habla, ¿verdad? Si alguno habla. Después de que en el verso 10 dijo cada uno según el don que ha recibido, luego en el 11 dice si alguno habla, es decir, está hablando del don de predicar la palabra. ¿Ok? Así que este don tenía que ver con predicar o proclamar la palabra de Dios. En el primer siglo, hermanos, la predicación de la palabra de Dios, al menos en sus inicios, hermanos, estuvo íntimamente relacionado con los dones milagrosos. La predicación de la palabra era generalmente a través de dones milagrosos. Por eso es que nosotros vamos a encontrar una serie de dones milagrosos descritos en 1 Corintios 12 y 14, que tienen que ver con la predicación de la palabra. Así que
En el primer siglo esto tenía mucha relación, el predicar la palabra con los dones milagrosos. Mire, por ejemplo, vamos a 1 Corintios capítulo 12, 1 Corintios 12, y vamos a leer del verso 8 al verso 10. No lo lea, vamos a ir, aquí yo lo voy a ir viendo y usted lo va a ir viendo ahí en su Biblia, para irlo desmenuzando. 1 Corintios 12, verso 8. Vamos a leer desde el 7, dice en el verso 7. Pero a cada uno le es dada, ¿qué dice? La manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho, ¿ok? Para provecho. Es importante entender que aquí, cuando dice para provecho, significa para beneficio. ¿Pero para beneficio de quién? No de la persona, sino de la iglesia, ¿ok? De la iglesia. Claro que la persona también se beneficia. Sin embargo, hermanos, el beneficio general es para la iglesia. Ahora vean el verso 8. Porque a este es dada por el Espíritu, note esto, palabra de sabiduría. ¿Ok? Luego, a otro, palabra de ciencia, según el Espíritu, según el mismo Espíritu. A otro, fe, por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. Y a otro, diversos géneros de lengua. Y a otros, interpretación de lenguas. Bueno, hay varios de esta lista que Pablo hizo aquí. Hay algunos que están relacionados con la predicación de la palabra. Por ejemplo, en el verso 8 dice que a uno le es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. Este don consistía, hermanos, en que milagrosamente las personas podían hablar palabras sabias cuando aconsejaban a alguien, cuando decían a alguien lo que tenían que hacer. Y esto no era porque ellos hubieran estudiado o se hubieran preparado previamente para eso, sino porque el Espíritu Santo les inspiraba milagrosamente para llevar a cabo este trabajo. Luego, a otro dice palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Palabra de ciencia se refiere a conocimiento, simplemente. La palabra ciencia aquí tiene que ver con conocimiento. Es decir, había personas en el primer siglo, hermanos, que tenían un conocimiento, un buen conocimiento, pero que no era porque lo hubieran aprendido, sino que era milagrosamente que lo tenían. Cuánto quisiera yo que tuviéramos esos dones, ¿verdad? Porque así, hermanos, pues no tendríamos necesidad de estudiar, ¿verdad? ¿No? Tendríamos conocimiento de manera milagrosa. Así que se imaginan, hermanos, lo fabuloso que era para los hermanos del primer siglo tener acceso a hermanos que estaban inspirados así, guiados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Bueno, todo eso, hermanos, fueron los andamios. No sé si llamarle andamios. Las cabrillas. No sé si me está explicando bien. ¿Sabes qué es una cabrilla? Si tú me entiendes, tú nadie me va a entender. Lo que usan, hermano, para poner el techo. ¿Cómo se le llama? La madera que se pone el techo, hermano. La cimbra. Para mi rancho le dicen cabrillas a los palos que ponen para detener la cimbra, ¿verdad? O a las maderas de arriba. Puntales, ¿verdad? Todos estos dones, hermanos milagrosos, eran eso. Eran la cimbra sobre la cual se iba a construir la iglesia. Pero la cimbra se deja para toda la vida. No. Hay que quitarla, ¿dónde vas a meter la televisión? ¿Verdad? ¿Dónde vas a poner las camas? Bueno, así fue también con los dones milagrosos. Eso sirvió solamente para sostener lo que iba a empezar. Pero una vez que empezó, pues todo esto se quitó. Ahora mire otro don que estaba relacionado con esto. En el verso 9, en el verso 10 dice, a otros profecía. Profecía. Literalmente, el don de profecía, pues se conocía desde el Antiguo Testamento. Y se sabía que un profeta era el que hablaba por Dios y anticipadamente podía decir lo que iba a pasar en el futuro. Bueno, así también en el primer siglo hubo profetas. Estos profetas especialmente
estaban más bien dedicados a la predicación de la palabra, también por inspiración. ¿Sí? Así que cuando la iglesia se reunía, hermanos que tenían este talento de la profecía, podían intervenir, hermanos, y hablar lo que Dios o que el Espíritu Santo estaba comunicando en ese momento. Ellos tenían ese don de la profecía. Luego viene otro. A otros profecía, a otros discernimiento de espíritus. Discernimiento de espíritus, hermanos, da a entender que algunos tenían la capacidad de poder comprender lo que otro estaba hablando. ¿Ok? Puesto que los profetas hablaban por inspiración, ellos podrían estar predicando lo que el Espíritu Santo les revelaba. Sin embargo, inclusive ellos mismos no podrían interpretar lo que ellos estaban diciendo. Pero había hermanos que tenían el don de discernir los espíritus, es decir, de poder comprender exactamente qué quiere decir este que está hablando aquí y poder explicarlo a la iglesia. Ese era el talento, hermanos, de discernimiento de espíritus. Luego, diversos géneros de lenguas. Estos eran idiomas, no balbuceos como los que conocemos hoy. No, no, eso no, hermano, eran lenguajes. Lenguajes conocidos de aquel tiempo. ¿Sí? Ezequiel se acuerda cuando hablaba en lenguas. Nunca pudo. Nunca pudo. Y por eso lo corrieron de ahí, pero hermano, nunca pudo. Pero realmente no eran lenguas. ¿Sí? Las lenguas bíblicas eran idiomas que se conocían de aquel tiempo. Imagínense, hermanos, cómo el evangelio corrió por todo el mundo conocido de aquel tiempo. Los romanos hablaban latín, los griegos hablaban el griego, los judíos hablaban el arameo, los egipcios hablaban el copto, ¿sí? Y así, hermanos, y en medio de esas grandes naciones todavía había otros idiomas que se hablaban, ¿sí? Muchos de esos idiomas, hermanos, o muchas de esas personas, con esos idiomas diferentes al idioma común que era el griego, pudieron ser alcanzados por hermanos que tenían el talento de diversos géneros de lenguas, que podían hablar en otros idiomas sin haberlas estudiado. Cuando yo leía esto, hermano, y estaba allá en Memphis, también decía, ¿cómo no viví en ese tiempo, verdad? Y que Dios me hubiera concedido hablar inglés sin necesidad de haber estudiado. Qué privilegio tenían nuestros hermanos del primer siglo. Luego viene otro. Y a otro, interpretación de lenguas. Es decir, alguien que podía interpretar lo que el que estaba hablando en lenguas decía. ¿Ok? Entonces, estos géneros de lenguas, el milagro estaba en el que hablaba las lenguas, no en el que oía. ¿Ok? No en el que oía. Porque para que el que oía entendiera, se necesitaba que hablara el mismo idioma. ¿Ok? Este fue el caso en Jerusalén, cuando empezó la iglesia. ¿Ok? Los apóstoles hablaron en lenguas. Y la gente dijo, ¿cómo nosotros les oímos hablar en el idioma en el que hemos nacido? El milagro no estaba en las personas, estaba en el que hablaba las lenguas. ¿Ok? Ahora, acá, por eso había esos que interpretaban lenguas. Porque de repente, hermanos, llegaba un hermano que era de otro lugar y hablaba en otra lengua. Como aquí de repente han venido hermanos americanos y predican, y entonces hay alguien que les traduce, porque puede interpretar la lengua. Pero esos que traducen es porque o vivieron allá y aprendieron la lengua allá, o estudiaron inglés y lo aprendieron, ¿verdad? Pero estos no. Estos eran milagrosamente como ocurría. Bueno, ¿por qué llegamos ahí? Bueno, porque todos estos dones milagrosos estaban relacionados con el asunto de hablar la palabra de Dios. Y así era como principalmente funcionaba la enseñanza de la palabra de Dios en aquellos días. ¿Ok? Sin embargo, llegó el momento en que este sistema de enseñar la palabra se terminó. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, con esto quiero concluir, hermanos, porque creo que ya se me terminó aquí el tiempo.
Pero quiero que vayan a 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios 13. En el 12 de 1 Corintios habló Pablo de todos los dones milagrosos. De hecho era el que estábamos leyendo ahorita. Sí está ubicado ahí, ¿verdad? Y fíjense lo que dijo al final del verso 30. Tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Verso 31. Procurad pues los dones mejores. Pero ¿qué dijo después? Mas yo os muestro un camino más excelente. ¿Qué es lo que Pablo quiso decir con esta frase? Mas yo os muestro un camino más excelente. Lo que quiere decir, hermanos, es que los hermanos de Corinto estaban entusiasmados con sus dones milagrosos. Y se creían que era lo mejor de la tierra porque tenían todos los dones milagrosos. Al principio de la carta, Pablo les dice que a ellos no les faltaba ningún don. Tenían todos los dones milagrosos entre ellos. Y se ufanaban de eso. Por eso Pablo le dice en el verso 30, ok, procuren los dones más importantes, pero hay un camino que es mejor que el tener los dones milagrosos. ¿Cuál era ese camino? 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese toda la profecía, es un don milagroso, y entendiese todos los misterios, el don de discernimiento de espíritus, y toda la ciencia, el don de ciencia, y si tuviese toda la fe, el don milagroso de la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Es decir, no importaba que ellos tuvieran todos los dones milagrosos, no importaba eso si no tenían amor. El amor estaba por encima de los dones milagrosos. Dice el 13, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Y luego viene diciendo, el amor es sufrido, es benigno, etcétera, no se envanece, no hace nada individuo, no se goza de la injusticia, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Luego termina, el amor, ¿qué dice? Nunca deja de ser. Verso 8. Pero las profecías, el don milagroso de profetizar, se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. En parte conocemos, hermanos, significa, la palabra parte se aplica a esos dones milagrosos. Ahora conocemos solamente una parte, es lo que está diciendo Pablo. La parte de los dones milagrosos. Pero dense cuenta que las profecías y toda la ciencia y todas las lenguas se terminarán. Por eso yo les estoy mostrando un camino más excelente, el camino del amor. Porque va a llegar el momento que de esto, de lo que ustedes se sienten orgullosos, que son los dones milagrosos, se acabarán. Y el amor continuará. Porque en parte es que conocemos. Ahora nosotros conocemos solamente una parte, luego dice, y en parte es que profetizamos. Lo que estamos nosotros enseñando es una parte. Luego dice, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte, lo que ellos conocían hasta ese momento, el hablar a través de dones milagrosos, etcétera, entonces se acabará. ¿Ok? La pregunta que surge aquí es, bueno, Pablo dijo que cuando viniera lo perfecto, lo que es en parte, los dones milagrosos se terminarían. Entonces lo interesante aquí es saber qué es lo perfecto. Y saber si eso perfecto ya vino o todavía no viene. En el mundo denominacional, la palabra perfecto la aplican a Cristo. Pero si se aplicara a Cristo, en lugar de decir lo perfecto, debería decir el perfecto. Pero dice lo perfecto, no el perfecto. Por lo tanto, hermanos, aquí no es Cristo de quien está hablando Pablo, sino está hablando, hermanos, de la revelación
completa escrita del Nuevo Testamento. ¿Ok? En parte ellos conocían, pero todavía no tenían por escrita toda la revelación del Nuevo Testamento. Eso no ocurrió sino hasta cerca del año 100, cuando se escribió el Apocalipsis. Si juntamos esto con lo que conocemos a través del libro de los Hechos, de que solamente por la imposición de manos de los apóstoles se podían pasar dones milagrosos, entonces también tenemos que entender que esos dones milagrosos terminarían cuando el último de los apóstoles muriera. Y eso ocurrió también cerca del año 100. Así que entonces, hermanos, lo perfecto se refiere a la Escritura. Luego dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Qué era lo que se acabaría? Bueno, lo que él lo acaba de decir acá en el verso 8, las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Eso es lo que se terminaría. Él mismo lo está diciendo que, verso 11, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Aquí esto es una figura simbólica, es un símbolo que Pablo está usando para hablar de la niñez de la iglesia. La iglesia era niña y necesitaba esto para poder realmente llegar a crecer y a desarrollarse. Mas cuando ya fui hombre, entonces tengo que dejar las cosas de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Es decir, lo que ellos podían conocer no estaba tan claro todavía, oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora tenemos la revelación de Dios del Nuevo Testamento completa y podemos ver fijamente, cara a cara, lo que Dios quiere de nosotros. Dice, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Así que olvídense de que están ahí todos creyéndose mucho porque tienen todos los dones milagrosos, hermanos de Corinto. Hay un camino más excelente, el camino del amor, porque va a llegar el tiempo en que todo esto se terminará. ¿Ok? Bueno, Dios les bendiga, hermanos, ya no vamos a ocupar más tiempo. Tenemos un himno, hermano Joel, y la última oración, hermano Antonio Rentería.